Y para hacer un repaso muy breve de lo que hemos dado en estas 3 ediciones de este ciclo, solamente recordar que, bueno, aquí hemos contado, lo decimos sin orden cronológico, con equipos como el colectivo Creación, que fue el último que vino, el colectivo de arquitectura valenciano, que han estado también tratando este tipo de arquitectura ante la diversidad y la accesibilidad, la arquitectura sostenible, etcétera. Han estado por aquí también, pues, por ejemplo, Santiago Cirujeda, del grupo Recetas Urbanas, que tiene un proyecto muy innovador, lo conocerán muchos de ustedes, porque el ciudadano es integrante de la arquitectura de forma participativa, absolutamente, y además que toma desechos industriales y arquitectónicos para hacer sus propias arquitecturas. Hemos contado con varias arquitectas canarias, pues como María Speitia, que nos contaba sus arquitecturas modulares y móviles, proyectos muy interesantes. Hemos contado con Dulce Xerax, hemos contado con Maui González y su percepción de aquellas zonas, digamos, negras o zonas de agujeros negros o basuras que se pueden reutilizar. También ha estado aquí Evelyn Alonso con propuestas similares y Noemí Tejera también. Estas son las que recuerdo, digamos así, un poco por encima, ¿no? Entonces, bueno, hoy la verdad que es un honor tener aquí a Ariadna y a Mirko, que son parte del integrante de esta magnífica cooperativa cooperativa de arquitectura, que le damos la enhorabuena porque recientemente ha ganado, como todos ustedes saben, el premio Mies van der Rohe. El esfuerzo que han hecho para venir ha sido enorme, porque realmente nosotros estamos como un poco intentándolo ir como presionándolos para que vinieran, pero esto ya antes de este bonito premio que le otorgaron y nos costó. Así que muchas gracias por el esfuerzo que han hecho en estar aquí y dejar o apartar o los compromisos que hayan tenido. Pues bueno, justamente la COL trabaja, en palabras textuales de ellos, dicen: trabajamos para generar infraestructuras comunitarias para la sostenibilidad de la vida como herramienta clave para la transición ecosocial mediante la arquitectura, el cooperativismo y la participación. Ellos van a dividir la conferencia, ya lo dirán cómo está organizada, en 2 partes, pero básicamente vamos a comenzar diciendo que la COL se forma en el barrio de Sants, en Barcelona, en el 2009, y ellos tienen como principios intereses más relacionados con la calidad de vida de las personas. Con lo cual, cuando ellos llevan a cabo su dibujo gráfico, lo que están teniendo en cuenta en realidad son los objetivos de los ciudadanos. Realmente dialogan con ellos, debaten, discuten, y a partir de ahí ellos generan estas ideas, lo plasman en sus dibujos, luego en sus alzados, y tiene que ver bastante objetivo de la gente, ¿no? También tienen en cuenta, por supuesto,
todo tipo de población y también es un tipo de arquitectura integrativa, puesto que ya el hecho de ser una cooperativa ya tienen como principio básico el que los habitantes tienen una cooperación no solo física entre ellos con espacios comunes, sin perder la privacidad, sino también pues anímica, o como pueda decirse, ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante y justamente la Borda ha sido galardonada por este y otros motivos, pero también obtuvo por esta obra la nominación al premio Schelling también en este año, y bien han tenido varias menciones, en la mención de honor del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible, Fassa Bartolo, el Premio Sumtobel Group y mención especial del Premio Europeo de Arquitectura Matilde Bafa Hugo Rivolta, galardón en la Mostra de Arquitectura Catalana de Barcelona, Premio HAC por el proceso participativo de la Model, y además han participado en varias exposiciones bienales como la de Venecia, la Bienal Internacional en Argentina, en Euskadi también la Bienal de Euskadi y muchas otras, ¿no? Y también han publicado ediciones como Impulse de las cooperativas de usuarios d'habitatge per una política pública cooperativa d'accés a l'habitatge a Catalunya, construir en colectivo, habitar en comunidad, junto con la ciudad invisible, el Villasar de Mar Febril, Inventari de Can Batlló y tantas otras publicaciones. Pues yo sin más darle las palabras y solamente 3 paraules en català per dir bona tarda, i us donem en català la benvinguda a la nostra illa. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros también queremos agradecer la invitación del Centro de Arte La Regenta, ¿no?, para poder dar a conocer nuestro trabajo y nuestros proyectos, y también por permitirnos explorar un poco más allá los temas de conciliación familiar. Hemos venido con nuestro hijo, que ahora mismo está durmiendo, y ya pedimos disculpas por si hay alguna sorpresa inesperada, ¿vale? Como ha dicho Nuria, dividiremos la charla en dos partes, ¿vale? Una primera intentaremos que sea más breve, es un poco contextualizar la COL, dónde nos ubicamos, ¿no?, y en la ciudad de Barcelona, y también trazar un poco una línea con las lógicas cooperativas, ¿vale?, porque al final tampoco se puede explicar la Borda sin explicar un poco, ¿no?, de dónde venimos, el barrio en donde estamos, etcétera, ¿vale? Y luego haremos una segunda parte donde nos centraremos más en las cooperativas de vivienda, especialmente a partir del proyecto y el proceso de la Borda. Y si nos da tiempo al final, pues daremos unas pequeñas líneas de otro proyecto muy vecino y bastante hermano a la Borda, ¿no?, que está en fase de ejecución, de proyecto ejecutivo, ¿no?, pero es un poco ir un poco más allá, ¿no?, después de la experiencia de la Borda, pues encontrar pues pequeñas modificaciones, cambios y evolucionarlo un poco. Vale. Entonces, bueno, la COL, como ha dicho Nuria, somos un estudio de arquitectos y arquitectas constituido en cooperativa desde el año 2014, ¿vale? Como ha dicho también, nosotros empezamos en el año 2009, este es el local donde nos ubicamos al principio, y empezamos cuando estábamos acabando la carrera de arquitectura, ¿no? Teníamos la necesidad de compartir espacio, de compartir material de maquetas, impresoras, ¿no?, también correcciones compartidas entre los compañeros y compañeras, ¿no?
Y bueno, fue nuestro primer punto de experimentación, ¿no? No solo cómo ponerse de acuerdo como unas 18, 21 personas que éramos en 60 metros cuadrados, sino también como un pequeño laboratorio donde poder experimentar con pequeñas intervenciones pues nuestros diseños, ver cómo se comportaban los materiales, pequeñas bueno, detalles constructivos, ¿no? Que bueno, fue un punto de partida, ¿no? Aparte, bueno, en el año 2010-2011 fuimos acabando las carreras y nos empezaron a salir algunos proyectos vinculados al barrio, ¿no? También cabe decir que en esa época, como ya sabréis, pues estamos en pleno boom de la construcción, ¿no? Y también eso nos hizo pues replantear un poco la profesión del arquitecto, ¿no? E intentar tener también o buscar una mirada un poco crítica de la arquitectura que se había hecho hasta el momento. No podemos explicar la Col sin ubicarla en el barrio de Sants, en la ciudad de Barcelona. El barrio de Sants es un barrio obrero muy industrializado que estaba lleno de fábricas en el siglo XIX, ¿no? Y que en ese momento se encontraba en un enclave periférico de la ciudad, ¿no? Tiene unos orígenes anarquistas, con muchas organizaciones ya en esa época en forma de cooperativa. Todo esto favoreció un tejido asociativo muy fuerte, con unos vecinos y vecinas muy organizados, implicados y reivindicativos, ¿no? Que son unos trechos diferenciales que se han trasladado hasta hoy en día, ¿no? Entonces también es importante decir que nos encontramos en unos ecosistemas cooperativos. Concretamente, en el año 2011 es donde empieza una transformación urbana paradigmática mediante el proceso vecinal que ocurre en Can Batlló. Can Batlló es un recinto fabril que ocupa gran parte del barrio vecino a Sants, La Bordeta, que están muy entrelazados, y que llevaba 35 años en desuso, ¿no? Y después de una larga lucha vecinal pidiendo, ¿no? O reivindicando que estos espacios pudieran formar parte del barrio, albergando los equipamientos que se necesitaban, al final, bajo la plataforma Can Batlló, que eran un grupo de vecinos y vecinas, se anunció al ayuntamiento que se iba a entrar y a ocupar las naves. Finalmente, 3 días antes de la fecha prevista, el ayuntamiento abre las puertas y se puede entrar de forma pacífica y festiva, que es esta imagen, ¿no? Entonces, esto también, bueno, es paradigmático porque todo el proceso de rehabilitar y rehabitar las naves del recinto ha sido con fases, ¿no? Pero mediante una organización asamblearia, por comisiones, y es un proceso totalmente autogestionado por la comunidad de los vecinos y las vecinas. Para nosotros, que en esa época pues, nos encontrábamos allí, pues fue muy importante poder participar, no solo como futuras usuarias, sino también aportando nuestra mirada técnica, ¿no? Y fue un punto de inflexión a la hora también de replantearnos un poco la profesión, ¿no? Porque fue la manera de trabajar pues codo con codo, ¿no? De una arquitectura más de abajo arriba, ¿no? Codo con codo con las vecinas, con los vecinos, a través del urbanismo participativo. Volviendo a la Col, ya en el año 2014 tenemos la necesidad de dar un paso más y formalizar el estudio. Hasta el momento habíamos trabajado pues, como autónomos, ¿no? Compartiendo proyectos, pero no constituidos como empresa, y finalmente pues, en el año 2014 nos podemos constituir, ¿no? Con el objetivo de ir incorporando a cada uno de los miembros dentro de la empresa, ¿no? Entonces, la forma jurídica que más representaba nuestra manera de trabajar, y también en parte por todo el entorno, ¿no? Que teníamos, fue pues, constituirnos de manera cooperativa. Y hasta ahora, que actualmente somos 12 socias trabajadoras y una socia colaboradora, y tenemos unas 6 personas trabajando.
Bueno, esta frase nos parece que describe bastante lo que es una cooperativa, ¿no? Una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades, ¿no? Y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta. Entonces, para conectar un poco algunos trechos de nuestra manera de trabajar con los principios cooperativos, pues podemos decir que somos una estructura horizontal, no jerárquica, de manera que cada persona tiene el mismo peso a la hora de la toma de decisiones, perdón, que me cuesta esta palabra, ¿no? Entonces, porque las cooperativas al final lo que es más importante el capital humano que el capital económico, ¿no? La fuerza de trabajo en vez de lo que tú puedes aportar a nivel económico. También para nosotros es importante, bajo el nombre de la COL, de la cooperativa, fomentar la idea de una autoría colectiva, ¿no? Nuestros proyectos, evidentemente no las 12 socias podemos hacer todos los proyectos, pero sí que los firmamos todos y la idea es que estén debajo del paraguas de la COL, ¿no? Y aquí también pues, hay la contrapartida que también es positiva, ¿no? Que la responsabilidad pues, también se convierte en colectiva. Otro de los trechos diferenciales, ¿no? De las cooperativas que también de alguna manera nos llevamos a la COL, pues es al final que el lucro económico no es el objetivo, ¿no? El objetivo es más el tener las personas que están trabajando pues, con unas buenas condiciones laborales que permitan pues, tener conciliación familiar, ¿no? Un buen espacio de trabajo donde sea agradable poder trabajar, incluso también pues, la formación continua, ¿no? Para poder desarrollarse profesionalmente. Que esto también nos conecta, ¿no? Con el hecho de poner a las personas en el centro, ¿no? Trabajando las curas, todo el tema de dar visibilidad a las tareas de gestión, que son las tareas que podríamos denominar reproductivas, ¿no? Que normalmente están menos reconocidas. Y todo esto se traduce pues, en una organización compleja, ¿no? Donde tenemos muchos espacios de gobernanza, de toma de decisiones a diferentes escalas, que vamos evolucionando, mutando y las vamos adaptando, ¿no? En el tiempo pues, para ir pues, optimizando y bueno, poder pues, trabajar mejor y más optimizado. Vale. Bueno, como ha dicho Nuria, nosotros la manera que tenemos, ¿no? La visión que tenemos de la cooperativa es esta frase, ¿no? Que no la repetiré, pero sí que nos quedaremos con el término de las infraestructuras comunitarias, ¿no? Nosotros cuando pensamos en las infraestructuras comunitarias, nos referimos a aquellas arquitecturas, ¿no? Que podemos encontrar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito habitacional, pues serían las cooperativas de vivienda, que luego veremos, ¿no? En el ámbito urbano podríamos hablar de unos pequeños equipamientos que también hablaremos brevemente en un espacio. Y, por ejemplo, en el ámbito energético, ¿no? Las infraestructuras comunitarias nos referimos a pequeñas comunidades energéticas locales, ¿no? Que son, por ejemplo, diferentes edificios que están cerca, ¿no? o pertenecen al mismo barrio, ¿no? que se conectan a través de procesos energéticos, ¿no? Es decir, pues un edificio de viviendas que tiene placas fotovoltaicas que durante la mayor parte del día no va a usar esa electricidad, pues la puede transmitir o la puede ceder a una escuela o un centro cívico que sí que tiene actividad durante el día, ¿no? O las recogidas de aguas pluviales que pueden haber en cualquier edificio, pues se pueden no solo usar para las aguas grises del edificio, sino también para regar los parques públicos que tenemos cerca, ¿no? Esto sería a lo que nos referimos en el ámbito más energético. Y no queríamos acabar esta primera parte sin contextualizar dónde se encuentra actualmente la COL, ¿no? Este es una de las naves del recinto donde nos encontramos y aquí a la derecha hay
a la izquierda, ahí la entrada principal del recinto, ¿no? También para ubicar un poco, nosotros en el año 2016 el local que hemos visto anteriormente se nos quedaba pequeño, que necesitabas mejorar pues también las condiciones de equipamiento de allí, y nos unimos con otras dos cooperativas vecinas en el barrio, y en vez de ir a buscar pues un local cada uno por su parte, pues lo pensamos de manera conjunta, ¿no? Al cabo de 1 año y medio aproximadamente encontramos un pequeño recinto de unas naves industriales. Pudimos contactar con la propiedad gracias a que una de las cooperativas eran periodistas y están muy acostumbrados a poder contactar y encontrar información, y conseguimos un alquiler a largo plazo de unos 25 años con posibilidad de aumentar, una carencia de los primeros años de cuota de uso de los locales, y el 80% de la financiación por parte de la propiedad. Entonces, bueno, también al final, pues también nos gusta pensar, ¿no?, que de una necesidad pues sale una oportunidad, ¿no?, de poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Este recinto, bueno, el recinto era bastante mayor de lo que necesitamos para las 3 cooperativas del principio, entonces lo abrimos a otras entidades vinculadas con la economía social y solidaria, ¿no? Y actualmente somos 8 entidades entre cooperativas y asociaciones que dan 80 puestos de trabajo. Y la idea es pues que sea un centro, ¿no?, de cultura y trabajo cooperativo en el barrio. Entonces, bueno, explicar brevemente el proyecto. Estas naves estaban catalogadas patrimonialmente, por tanto, bueno, a nivel de toda la morfología, aperturas, materiales de fachadas, ¿no? Entonces, bueno, la intervención tenía que ser mínima y muy respetuosa con los sistemas tradicionales. Pudimos, bueno, como veis aquí, esta es una vista desde arriba, donde se puede ver que pudimos introducir entre las naves unos artefactos, ¿no?, que nos sirven como dispositivos energéticos, de manera que tratan todo el aire, el aire que entra dentro de las naves está pretratado en estos espacios que son como invernaderos, ¿no? Y aparte, estos espacios también son los lugares de acceso y circulaciones, y albergan también los baños y unas pequeñas cocinas, ¿no? El hecho de... Bueno, también pensamos que es importante, ¿no?, trabajar todos los espacios, incluso los accesos, las circulaciones, ¿no?, de manera que sean agradables, ¿no?, cómodos, ¿no?, y de gran calidad, porque lo que conseguimos de esta manera es que dejen de ser solo espacios de circulación y también pasen a ser espacios de encuentro, ¿no?, de relación con las empresas que trabajan al lado. Aquí tenéis una imagen de la sala polivalente, y es que otro de los objetivos que teníamos en la comunal era que, aparte de tener cada una de las entidades su espacio privativo, pues hubiera también espacios a compartir, ¿no?, como por ejemplo pues salas de reuniones, espacios... el espacio polivalente, e incluso poder compartir consumos, bueno, el tema de los consumos, ¿no?, teniendo un único contrato de electricidad, de agua y de internet. Y finalmente, bueno, para acabar también, pues la imagen del atrio del patio, ¿no?, que es un poco el que articula, ¿no?, las diferentes naves, y donde al final pues no solo se producen estas sinergias, ¿no?, de compartir espacios, sino que también el hecho de poder ir a un lugar donde haya pues diferentes entidades, diferentes actividades, pues al final acaba pues pudiendo generar pues proyectos compartidos, ¿no?, entre las diferentes cooperativas y entidades que allí habitamos. Vale. Entonces, bueno, empezaríamos la segunda parte sobre las cooperativas de vivienda, como ya he dicho, a través del proyecto de la Borda. Si queréis, para poder también que haya un poco de feedback o sea un poco más dinámico, si veis que después de
de algún punto pues queréis preguntar alguna cosa, pues podemos probar a ver qué pasa, y si no, pues nos esperamos al final y hacemos ahí las preguntas, ¿vale? Bueno, antes de empezar un poco con el modelo, sí que queremos explicar de dónde, ¿no?, contextualizar un poco también de dónde sale el proyecto de la Borda. En el año 2012, un grupo de personas implicadas en el proceso de Can Batlló que hemos visto anteriormente se unen y empiezan a imaginar una alternativa al acceso a la vivienda, ¿no?, explorando pues, cooperativas en cesión de uso que ya están arraigadas en otros países como son Dinamarca o Uruguay, ¿no? Entonces, el proyecto de la Borda nace como una necesidad de poder gozar de vivienda de una manera estable y asequible, ¿no? Y aparte, pues también resulta una oportunidad para poder repensar las relaciones comunitarias, ¿no?, de cotidianidad y de domesticidad, ¿no? Entonces, la Borda tiene tres pilares muy claros, que es un proyecto sin ánimo de lucro, ¿no?, de propiedad colectiva y con derecho de uso, ¿no? El usuario al final no es propietario, sino que es socio de la cooperativa, que es la propietaria del edificio, ¿no? Pero en cambio el usuario sí que tiene un derecho indefinido que le permite dar estabilidad, ¿no?, dignidad y posibilidad de echar raíces mediante el hecho de habitar. Entonces siempre decimos que el proyecto de la Borda no solo es un proyecto arquitectónico, sino también es un proyecto político, ¿no? Esta foto nos gusta mucho porque es el solar donde se ubica la Borda, ¿no?, que al cabo de unos 4 años se consiguió que el Ayuntamiento de Barcelona lo cediese, ¿no? Es un solar de titularidad pública, cualificado como vivienda de protección oficial. Por tanto, el edificio debe responder a los requisitos que marca la normativa, ¿no?, y con un derecho de superficie a 75 años, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona pues, lo cedió como prueba piloto para poder experimentar y ver cómo se podía desarrollar este tipo de proyectos en esta ciudad. Vale, entonces para nosotros, o la manera como tenemos nosotros de explicar, ¿no?, el modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso que trabajamos, pues serían con estos 5 puntos, ¿no?, 5 características que creemos que son las más importantes, ¿no?, y que intentaremos ahora, pues a través del proceso y proyecto de la Borda, ir tejiéndolas e ir desarrollándolas, ¿vale? La primera es la autopromoción y, por tanto, esto requiere de un conocimiento y una vinculación de los usuarios muy importante en todo el proceso, ¿no? Y esto se hace a través de la participación. Entonces, la participación de las usuarias y usuarios de la Borda ha estado desde el año 2012 hasta el año 2019, que es cuando se construyó y se empezó a vivir, ¿no? Entonces, como la arquitectura es un vector transversal, ¿no?, que influye directamente en las formas de vivir, nosotros teníamos el reto y la obligación de aproximar la arquitectura a las usuarias, ¿no?, estableciendo pues, nuevos lenguajes, nuevas herramientas o dinámicas que permitieran que las personas que iban a habitar fueran capaces de tomar las decisiones y el tener el control de todo el proceso. Otro de los aspectos clave es la vida comunitaria, ¿no?, y por tanto esto nos obliga también a redefinir el programa de la vivienda colectiva, ¿no?, en este caso empezando por situar el proyecto en el barrio, ¿no? Aquí vemos en rojo hay una volumetría del edificio de la Borda y aquí detrás hay todo el recinto de Can Batlló. Por tanto, la Borda se sitúa dentro de este recinto, ¿no? Entonces, la ubicación es clave, ¿no?, pues porque nos permite entender los grados de convivencia, ¿no?, que vamos a establecer con el barrio. Entonces, la Borda no quería ser un proyecto aislado ni una comunidad cerrada, ¿no?, sino entender que forma parte de unas infraestructuras, de unos equipamientos, ¿no?, de unos espacios y de alguna manera cómo podía complementarlo con el propio edificio. A través de la participación también nos preguntamos qué espacios
necesita la comunidad, ¿no? Y que se puede colectivizar o centralizar. Nos gusta bastante esta infografía porque es una comparativa entre un edificio convencional de vivienda colectiva y un edificio en forma de cooperativa, ¿no? Donde en el primer caso hay como básicamente dos espacios, la vivienda y los espacios comunes, ¿no? Que serían pues las circulaciones, los accesos, etcétera, ¿no? En una vivienda cooperativa lo que se hace es reducir la superficie de vivienda para cederla a estos espacios comunitarios, ¿no? Y luego, evidentemente, también tenemos los espacios comunes, ¿no? Entonces, en el caso de la Borda, que hay 28 viviendas, aproximadamente, si se cede unos 10 metros cuadrados, pues se consigue tener unos 280 metros cuadrados de espacio comunitario. Finalmente, aquí habría ahí los espacios que se decidieron tener en la cooperativa, y actualmente están casi todos construidos, menos el espacio de salud y curas, ¿no? Luego veremos cómo es esta construcción por fases. Lo que haremos ahora es un pequeño recorrido fotográfico para ir ubicando estos espacios comunitarios, ¿no? Esta es la calle donde da una de las fachadas de la Borda, ¿no? Que ya se decidió como también una parte importante, no entrar directamente por la calle, sino entrar a través de un pasaje, ¿no? Con un pasaje que es perpendicular a la calle principal y que conecta el barrio antiguo de Sants con el recinto de Can Batlló. También encontramos en la planta baja una cooperativa de consumo, ¿no? Como un colmado donde puedes encontrar pues, productos de todo tipo de productos de primera necesidad, y encima en la planta primera ya se acaba la cabeza el espacio polivalente, ¿no? Que ya nos está diciendo que aquí está pasando algo, ¿no? Y que al final la casa es todo el edificio. Entramos y bueno, lo primero que encontramos es el patio que quería ser un patio a modo de corrala, ¿no? Donde miran, ¿no? Todas las viviendas, ¿no? También como un poco la arquitectura está más centrípeta, ¿no? Que nos hace pues también relacionarnos más, vernos, ¿no? Poder establecer pues contactos de una manera más fácil, ¿no? que quizá en los edificios más convencionales, ¿no? También nos gusta esta foto, ¿no? Porque sale el aparcamiento de bicicletas, ¿no? Como una alternativa a la movilidad más usada quizá en Barcelona, que son el coche o las motos, ¿no? Y también qué impacto tiene en el medio ambiente, ¿no? Y aquí a la derecha pues hay el espacio de cocina, sala, comedor. Alguna imagen pues de las actividades así como espontáneas, ¿no? Que ocurren de vez en cuando en el edificio, ¿no? En este caso en el patio. Y diría que esta es una foto durante el confinamiento, ¿no? Que se hizo una pequeña escuela para los críos de la Borda, una escuela así improvisada. Aquí tenemos el espacio de sala-comedor, que al fondo se ve el parque de Can Batlló. Y aquí las primeras prácticas prácticas colectivas, ¿no? Actualmente en la Borda cada miércoles se realiza la cena por parte de un pequeño grupo que va cambiando cada semana, y es un lugar donde pues los miércoles se cena de manera comunitaria, y si no se quiere o no se puede, pues también tienes ya el tupper preparado para la mañana siguiente, ¿no? Pues para el trabajo, ¿no? Aquí hay el espacio polivalente, donde al fondo se ve la lavandería, ¿no? Y este espacio pues también es un espacio que, en este caso, la foto es una de las asambleas que se hacen mensualmente, pero también permite pues diferentes actividades, como celebrar cumpleaños, hacer coloquios o, yo qué sé, proyección de cine, ¿no? Permite bastantes actividades, el que veíamos antes desde la calle, ¿no?
Y la foto está hecha desde las salas desde las habitaciones de invitados, que también es uno de los espacios que son más comunes, ¿no?, en las cooperativas de viviendas, porque al reducir el espacio de la vivienda, pues ya no tenemos esa tercera habitación por si algún día viene algún invitado, sino que tenemos dos habitaciones de invitadas, ¿no?, que ya nos sirven para esos casos, ¿no?, cuando podemos tener algún invitado a dormir, ¿no? Y aparte, también está siendo, al cabo del tiempo de funcionamiento, pues ya no solo son para invitados pues nuestros, sino que a veces pues también personas que vienen a ver el proyecto pues se pueden quedar a dormir, y es también una manera de relacionarse. Aquí una imagen de la lavandería, que como ya he dicho, aún esto queda por cerrar, de momento queda abierta en el espacio polivalente, y bueno, aquí también pues un poco remarcar, ¿no?, que hacemos siempre la comparativa, ¿no?, de que en un edificio de viviendas no hay un ascensor por cada vivienda, y por qué sí hay una lavadora, ¿no?, por cada vivienda. Entonces, el hecho de reducir las posibles 28 lavadoras a 2 lavadoras industriales, pues nos da 2 puntos a favor. Uno es la reducción de energía con el impacto ambiental que eso implica, y por otro, pues poder ganar un espacio un poco más en casa, ya que no las tenemos dentro de casa, ¿no? Y esto pasa con diferentes espacios comunitarios. Bueno, vamos subiendo y encontramos pues los espacios de las terrazas, ¿no?, donde se mezcla la tecnología del invernadero pues con las prácticas más cotidianas el tender la ropa, o incluso la apropiación por parte de las usuarias, ¿no? Y cómo cómo las usuarias al final son quienes les da vida y se apropian de los espacios, ¿no?, y les dan riqueza, ¿no? Y luego, pues, volviendo a las viviendas, ¿no?, como hemos dicho antes, que a cada una de las viviendas se accede a través de las pasarelas y a través del patio central. El tercer punto o característica que para nosotros es clave a la hora de explicar la cesión de uso es la propiedad colectiva, ¿no?, que nos obliga a hacer unas infraestructuras abiertas y flexibles, ¿no? La comunidad es la propietaria del edificio, ¿no?, pero las usuarias pueden ser itinerantes en los pisos en función de las necesidades, ¿no? Como sabemos, pues en la vida pues tenemos diferentes necesidades que van cambiando. Entonces nosotros aquí imaginamos o proyectamos una matriz con todo de piezas de habitaciones de la misma medida, de unos 17 metros cuadrados, que serían las que están marcadas en verde y en amarillo, ¿no? Y a medida que íbamos sumando piezas, pues íbamos obteniendo pues, tipologías más grandes, ¿no? Empezamos por la célula mínima, que serían unos 40 metros cuadrados, que son dos piezas de las verdes, más el espacio de cocina y baño y la terraza, y si le sumamos una pieza amarilla que llamamos anejos, pues ya tendríamos unos 60 metros cuadrados. Si le sumamos 2, tendríamos unos 70-80 metros cuadrados, ¿no? Entonces, como veis, estas piezas amarillas están situadas estratégicamente entre las viviendas, ¿no?, porque pueden pertenecer a cualquiera de las viviendas que tienen al lado, ¿vale? Creíamos importante también esta indefinición, ¿no?, para reforzar esta indefinición, ¿no?, de las piezas, para reforzar también la idea de infraestructura y de que la casa es todo el edificio, ¿no? Y a la vez el hecho de no hacer unas habitaciones jerarquizadas, ¿no?, nos permitía no determinar el uso que tenían que tener, y por tanto que podríamos tener muchas dinámicas de vida y muchas vidas diversas, que al final es lo que encontramos en las diferentes comunidades.
Aquí encontramos un punto más de participación, ¿no? Hemos dicho que la definición del programa es colectivo, pero sí que hay una parte, ¿no?, de personalización dentro de cada vivienda, ¿no? Y la parte de personalización se traduce en la ubicación de la cocina, ¿no? La cocina es un equipamiento que es reversible, pero sí que es verdad que también es un equipamiento que condiciona mucho lo que pase en la habitación donde se coloca y en las habitaciones colindantes, ¿no? Y por tanto, pues aquí sí que permitíamos que la usuaria, los usuarios se pudieran pues personalizar un poco su vivienda y luego ya añadiendo pues tabiquería ligera o mobiliario, ¿no?, que acababa de conformar su vivienda y que se la podría ir apropiando poco a poco. Esta es una planta tipo ya estanca, ¿no?, con el mobiliario, ¿no?, según las necesidades de las usuarias, ¿no?, que nos permite explicar un poco cómo funciona el edificio, ¿no? Tenemos dos tipos de tipologías, una orientada a sur, que sería esta, ¿no?, con sus terrazas, y aquí habría el parque, ¿no? Es una tipología que es perpendicular a la fachada, con una componente transversal y que se abre totalmente al sol y a las vistas, ¿no? Y luego tenemos la tipología norte, que es paralela a fachada, ¿vale? Aquí tendríamos la calle principal, ¿no?, y que está al revés, ¿no?, como que se cierra, mira más al patio, ¿no?, para reservar la energía, ¿no?, sobre todo en invierno. Este es el redibujado final de todas las plantas de la borda, ¿no?, donde se ven pues las diferentes tipologías resultantes, ¿no?, y cómo que son las que pertenecen, ¿no?, a las diferentes pues, unidades de convivencia, ¿no? Que también nos gusta este dibujo porque pensamos que en el tiempo, ¿no?, lo podremos volver a dibujar, ¿no?, y ver cómo han ido cambiando y se han ido adaptando según las necesidades y al final el ciclo vital de las usuarias que lo ocupan. Y finalmente, para acabar este punto, pues también un poco algunas imágenes de las cocinas, ¿no?, que también al final acaban explicando un poco, ¿no?, las historias de las personas que se la han apropiado y están habitando allí. Continuará Mirko con el cuarto punto. Sí. Hola, buenas tardes. Si queréis podemos abrir algún turno de preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta para concretar algún tema, y si no, continuamos. Bueno, pues continuamos. Intentaré ser breve porque veo que nos estamos quedando sin tiempo. El cuarto de los puntos con el que nosotros caracterizamos, ¿no?, o entendemos el modelo de vivienda cooperativa sería el tema de la sostenibilidad ambiental y el confort. La primera de las estrategias siempre es mirar de reducir la demanda energética del edificio, y para ello lo hacemos a través de la implantación en el mismo solar, ¿no? Como ya habréis podido entender, pues es un solar entre medianeras, con una orientación norte-sur y un planeamiento urbanístico que define un edificio de planta baja más 4 en la orientación norte, es decir, la que da al núcleo urbano, y una planta baja más 6 a sur, al parque. Entonces, la primera idea es mirar de colocar el máximo número de viviendas posibles en la zona de sur, con la mejor orientación, para mirar de tener el máximo de captación energética posible y, por ende, utilizar el mínimo de sistemas activos para calefactar las viviendas. Así pues, nos quedan, de las 28 viviendas que consta la borda, nos quedan 24 viviendas dando a sur, perfecto, y solo 4 viviendas dando a norte. Además de eso, aprovechamos el hecho de que los espacios comunitarios no necesitan tanto confort para colocarlos tanto en las plantas bajas como en las orientaciones peores, en este caso en la planta primera y segunda de la zona norte. El otro gran concepto con el que trabajamos para mirar de reducir la demanda energética del edificio es el hecho de implantar un invernadero como un dispositivo ambiental que pueda controlar la temperatura de todo aquello y todo aquello que pasa en el patio.
Bueno, aquí podéis ver un par de imágenes del funcionamiento climático del edificio, tanto en invierno como en verano. Es un funcionamiento climático muy pasivo, sin sistemas activos, es decir, sin maquinaria, excepto la pequeña maquinaria que pueda dominar el invernadero, en el cual en invierno la idea principal es garantizar el máximo de captación solar para las viviendas a través de unos grandes ventanales abiertos a sur, y mirar y entender el invernadero como un elemento captor de energía a través del cual todas las viviendas, tanto de sur como de norte, ventilan. Con lo cual tenemos un espacio que no estaría a una temperatura exterior, sino que estaría entre unos 5 y unos 8 grados por encima de la temperatura exterior. En cambio, en verano la idea siempre es protegerse al máximo del sol. En este caso hemos trabajado con un elemento de protección solar que serían las persianas alicantinas, un elemento popular muy utilizado en Barcelona desde hace mucho tiempo, y luego mediante un sistema de aperturas domotizadas tanto en la parte superior como en la parte, como en la parte lateral, para que de alguna manera todo el aire que nos entra a través de las viviendas, a través de un efecto chimenea, circule y disipe la posible acumulación de calor que se pueda generar en este atrio. Aquí podéis ver un par de imágenes de lo que sería el invernadero en modo verano. Tanto las ventanas laterales que dan a norte como las ventanas superiores totalmente abiertas, y además de ello un sistema de protección solar que por un lado trabaja como protección solar porque evita que los rayos ultravioletas del sol puedan entrar hacia las partes bajas del atrio, del patio, y por otro lado también trabaja como manta térmica, ¿no? Una manta térmica que lo que hace es que todo el calor que se está generando en esta zona superior no pueda traspasarse hacia las zonas inferiores del patio. Un edificio con todo este montón de estrategias bioclimáticas requiere una gestión por parte de los usuarios muy importante. No solo para gestionar sus viviendas, sino también para gestionar todo el edificio. Entonces, antes de entrar a vivir a la cooperativa en 2018-2019, se hicieron una serie de formaciones para explicar a todas las usuarias cómo hacer funcionar sus viviendas y cómo hacer funcionar el resto del edificio. Un año después, y gracias también en parte a la monitorización de 5 o 6 viviendas estratégicas diferenciadas entre ellas climáticamente, pudimos constatar y nos pudimos dar cuenta de que todas aquellas simulaciones que habíamos hecho al inicio, antes de empezar, y que de alguna manera pues creíamos en ellas firmemente, pero no sabíamos si con una buena gestión eso se podría funcionar o no, nos dimos cuenta de que esta reducción de la demanda energética que habíamos planteado en fase del proyecto, pues realmente se pudo formalizar gracias a una buena gestión. Aparte de eso, todos estos elementos de monitorización o análisis del funcionamiento climático del edificio nos permite poquito a poco ir implementando mejoras en las viviendas. Hemos hablado de lo que sería la reducción de la demanda energética en fase de vida útil del edificio. Ahora nos toca hablar de la reducción del impacto ambiental del edificio en su fase de construcción. Desde un inicio ya se estuvieron analizando diversos sistemas constructivos, entre los cuales, pues, evidentemente, el hormigón, el acero y, en este caso, la madera. Se analizaron a nivel ambiental, económico, incluso a nivel de tiempos de obra, y gracias sobre todo a la valentía y al riesgo que asumieron las usuarias, que al final son las promotoras del edificio, se optó por un sistema estructural de madera contralaminada, un sistema estructural que tenía un coste entre un 10 y un 15% superior a lo que podría ser el hormigón y la madera, pero con algunos pros, evidentemente, aparte de la reducción de la huella de carbono del edificio, pues esta estructura de 6 plantas se construyó en 6 semanas, es decir, una semana por planta. Una vez construida la estructura de madera,
entendiendo el edificio como un edificio en el que la estructura define ya la misma morfología de las viviendas, lo único que teníamos que hacer era acabar de rellenar este edificio con todas aquellas capas de pavimentos y revestimientos, sobre todo de cartón yeso, que nos permitían cumplir con los requisitos acústicos, de incendios y térmicos. Y el último punto con el que caracterizamos el modelo sería la asequibilidad del mismo, traducida evidentemente en el mínimo coste posible, que luego se traduce en las mínimas cuotas, en el mínimo coste de cuotas iniciales que tendrán que pagar las usuarias y luego en el mínimo coste de cuotas de uso a lo largo de la vida útil del edificio. En 2016 era obligatorio en Barcelona, en edificios de protección oficial, el hecho de construir entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento por vivienda. En un proyecto de este tipo, donde se promueve ya desde los ideales un modelo de movilidad basado en la bicicleta y en el transporte público, no tenía ningún tipo de sentido el hecho de construir 2 plantas de aparcamiento enterradas, con todo el impacto que ello genera de movimiento de tierras y de uso de toneladas y toneladas de hormigón. Después de 1 año y medio, 2 años de lucha y trabajo, tanto por parte de las usuarias como de los equipos técnicos junto con el ayuntamiento, conseguimos que el ayuntamiento eximiera a La Borda como proyecto piloto de tener que construir aparcamiento. Esto implicó, aparte de la reducción de la huella de carbono en la fase de construcción del edificio, un ahorro del 20% del coste de promoción, del coste del edificio, porque el aparcamiento lo teníamos valorado aproximadamente en €500.000, cuando el coste total de la promoción, es decir, del edificio, fue de 2.900.000, es decir, una parte muy importante. Además de ello, cabe decir que en 2018 el Ayuntamiento de Barcelona cambió la normativa y desde ese mismo año ya no es obligatorio en edificios de vivienda cooperativa, en solares de protección oficial, el hecho de construir plantas de aparcamiento. Así que también le tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Barcelona la parte que les toca. La otra estrategia para mirar de reducir el coste económico de la operación es el hecho de trabajar por fases, ¿no? Aquí podéis ver una secuencia de diferentes imágenes de cómo se entregó el piso y cómo se lo han ido acondicionando algunas de las usuarias, ¿no? Entrega, acondicionamiento, y básicamente podéis ver, aquí hacemos un zoom, como a nivel de acabados y materialidad, la simplicidad es de alguna manera lo que buscábamos, ¿no? Es decir, pavimento de hormigón para mirar de garantizar el máximo de inercia térmica del material a través de la captación solar, el hecho de minimizar los revestimientos dejando la madera contralaminada vista en su parte superior y solo realizando revestimientos de la parte estructural para cumplir requisitos acústicos y de incendios. Por otro lado, también veis cómo los dispositivos activos son mínimos. El edificio de La Borda, sobre todo en las viviendas sur, podemos decir que el 80% de las viviendas de sur no necesitan calefacción. Eso al final dependerá un poquito de la sensibilidad de las usuarias, pero somos conscientes y sabemos que muchas de ellas ni siquiera han encendido la calefacción. Por otro lado, aquí tenéis una imagen de uno de los pisos de norte, unos pisos con una implantación bastante diferente a los de sur, ¿no? Si los de sur tendrían esta componente longitudinal con un gran ventanal y una terraza, dando evidentemente a la zona de parque y a la zona de captación, los pisos de norte se entienden como una concatenación de espacios lo más cerrados posibles a lo que sería la calle, la fachada norte, para mirar de minimizar las pérdidas térmicas y para mirar de, a nivel de calidad de aire y de ruidos, pues tener el mínimo de fugas acústicas, ¿no? Cabe decir que
para garantizar una buena iluminación de estos espacios, pues la idea siempre ha sido mirar de generar unas ventanas corridas que den unas buenas condiciones de iluminación. En este caso podéis ver cómo las usuarias de esta vivienda decidieron no cerrarse las estancias con ningún tipo de tabiquería, y vemos esta concatenación de espacios de cocina que tendríamos justo detrás de la imagen, sala de estar, comedor y habitación. Esta estrategia de ejecución por fases, evidentemente la estiramos a los espacios comunitarios. Cuando el presupuesto es limitado, pues lo que primero se cae del presupuesto son aquellos espacios que no son estrictamente necesarios para la primera convivencia o para la entrada a vivir. Y los espacios comunitarios, en este caso, podéis ver una imagen de lo que es ahora mismo la cocina, sala, comedor, que antes Ari os ha pasado una imagen actual. Bueno, podéis ver cómo algunos de los usuarios están empezando a adaptar este espacio. Cabe decir que el hecho de no tener que adecuar los espacios desde un inicio y tenerlos que usar a precario favorece el hecho de entender estos espacios de otra manera. Es decir, muchas veces se planean de una manera, pero al final pues, el hecho de usarlos a precario y entender que pueden tener otras funciones hace que al final el uso y la adecuación de esos espacios sea diferente a como se había pensado de una manera inicial. Y bueno, para acabar, comentar que en el año 2016, junto con La Borda, había entre 4 y 5 proyectos de vivienda cooperativa. La mayoría de ellos, excepto La Borda y Princesa, estaban en suelo rural, y que actualmente en Cataluña tenemos 35 promociones de viviendas cooperativas en marcha. Y concretamente en Barcelona 17, ya sea en fase de proyecto, en fase de obra o en fase de ejecución. Si comparamos, digamos, con el estadio en el que nos encontramos en 2016, pues bueno, creemos que el avance es muy importante. Tenemos que destacar otra vez que este avance ha sido, sobre todo en el caso de Barcelona, gracias a que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto mucho empeño en poder generar proyectos de vivienda cooperativa de este tipo, y en el Plan de Vivienda 2016-2025 que se elaboró, pues, obviamente en el año 2016, uno de los ejes principales para mirar de generar vivienda de protección oficial eran las viviendas de cooperativas en cesión de uso. Y yo creo que... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Va, seguimos un poquito. Sí, intentaré hacerlo rápido, que ya igual estamos un poquito cansadas. Es decir, cuando el Ayuntamiento de Barcelona, después del proyecto de La Borda, que era un proyecto piloto y como tal, pues se hizo una adjudicación directa del solar, a partir del año 2018 el Ayuntamiento de Barcelona empezó a generar otros mecanismos para mirar de adjudicar solares, no de manera directa, sino mediante concursos públicos. En 2018 tuvimos la suerte de presentarnos a uno de estos concursos públicos junto con un grupo de usuarias que se llama Sotrac. Nos presentamos presentando un proyecto arquitectónico a este concurso, compitiendo en este caso contra 5 cooperativas más, y tuvimos la suerte de ganarlo. Esta es una imagen del día de la resolución del concurso, con algunas de las usuarias y parte del equipo técnico justo delante del solar. Queríamos explicar este proyecto porque es un proyecto bastante especial y peculiar por la relación que tiene con La Borda. Si os fijáis, aquí tenemos La Borda y este sería el futuro proyecto de Sotrac, que ahora mismo está en fase de proyecto ejecutivo. Además de estar situado en el mismo enclave, es un proyecto que está formado por socias de La Borda y gente estrictamente relacionada con La Borda. Por lo tanto, hay un conocimiento del proceso de La Borda muy profundo.
Una de las ideas principales, no nos repetiremos con algunos conceptos que ya se trabajaban en la borda. Al final, no nos olvidemos que es un proyecto situado en un enclave muy parecido, estamos a 100 metros, somos los mismos arquitectos y hay un grupo de gente pues, que ya conoce muy profundamente el proyecto de la borda. Por lo tanto, muchas de las estrategias son las mismas, ¿no? El hecho de acceder por pasarela a todas las viviendas, el hecho de cubrir el patio mediante un dispositivo ambiental tipo invernadero, en este caso no de acero sino de madera, y repasaremos aquí algunas de las diferencias con la borda. En cuanto a la planta baja, pues hay una implantación de espacios comunitarios como cocina, sala, comedor y una zona y un espacio polivalente. Generamos también un espacio de unos 100 metros cuadrados para acceder a una entidad de economía social y solidaria, ya sea para oficinas, local comercial o lo que fuere. Todavía este solar no se ha adjudicado, pero nos damos cuenta de que como es una superficie de parcela muy parecida a de la borda, por no decir casi igual, pero no tenemos el pasaje este que nos obligaba la normativa en el caso de la borda a generar. Así que en planta baja tenemos una sobredosis de espacio comunitario que ni la cooperativa puede pagar ni la cooperativa va a poder usar. Por lo tanto, entra un primer concepto diferencial con el caso de la borda, que es el hecho de generar un espacio que sería, en este caso este de aquí, que se pueda de alguna manera independizar del resto del edificio y que pueda ser usado tanto por los usuarios de la cooperativa Sotrac como por usuarios o entidades del barrio. La segunda gran estrategia en este caso, también un poquito aprendiendo del ejemplo de la borda. En la borda, como hemos comentado antes, pues tenemos 24 viviendas que dan a una orientación sur perfecta con terraza fantásticas y 4 viviendas que son igual de fantásticas, pero que de alguna manera a lo largo del proceso pues, se fueron estigmatizando por el hecho de estar situadas a norte, por el hecho de no tener terraza, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento de adjudicación de las viviendas, pues bueno, hubo un poquito de jaleo con esta historia y aunque la mayoría de las usuarias o de las unidades de convivencia que acabaron quedándose con las tipologías de norte estaban muy contentas, pues sí que hubo alguna pues que al final tuvo que entrar forzosamente en una de esas tipologías. Así pues, la idea en este caso, y aprovechando el hecho de que en lugar de ser una parcela entre medianeras como la borda, es una parcela con 3 fachadas, es decir, a tres vientos, decidimos no alinearnos a ninguna de las directrices de esta parcela que tenía una forma romboidal curiosa. Decidimos generar una bisectriz de tal manera que todas las viviendas tuviesen la misma orientación y las mismas condiciones de vistas y de captación solar. Cabe decir que esto es la fachada sur y esto es una fachada suroeste y evidentemente las condiciones no son las mismas, pero ninguna tenía déficit de salida al exterior. Además, estábamos justamente planteando y trabajando sobre este proyecto en fases de COVID, cuando todo el mundo empezamos a valorar mucho el espacio exterior, y creo que es una de las decisiones más importantes que tomamos y que la cooperativa está bastante contenta con la decisión. Bueno, una pequeña imagen de trabajo de esta zona de patio en planta baja, con el acceso a través del parque. El acceso podría ser en este caso a través de la calle Constitución o a través del parque. Optamos por generar un acceso a través del parque, porque entendemos que cuando esté construido pues será un acceso mucho más agradable que el acceso por la zona rodada. Otro pequeño concepto que intentamos modificar o mejorar fue el hecho de colocar la lavandería en planta quinta, de tal manera que todo el ciclo de lavado y todo el ciclo de la ropa se pueda realizar en la misma planta, desde el mismo lavado de la ropa en esta zona de lavandería donde tendríamos las lavadoras justo detrás, hasta el tendido en esta terraza exterior, hasta la vuelta a esta zona de aquí para poder plegar y llevarse la ropa hacia cada una de las viviendas. Bueno, una imagen gráfica de cómo estamos planteando el proyecto. Podréis reconocer muchas de las estrategias de la borda en este edificio. Es un edificio con un zócalo de hormigón y estructura de madera contralaminada en las 6 plantas.
Veis también una reculada en la zona de calle Constitución derivada de la normativa urbanística que solo permitía 4 plantas en la zona de la calle y 6 plantas en la zona del parque. Podemos ver este invernadero cubriendo la zona del patio y podéis ver este elemento de protección solar, que si en la borda trabajamos con ese elemento popular que son las persianas alicantinas, pues en este caso hemos querido explorar y trabajar con otro elemento también muy popular y muy utilizado desde hace mucho tiempo en Barcelona y en Cataluña, que serían los toldos, en este caso toldos de punto recto. Y por último, rápidamente, si bien antes hablaba en el caso de la borda ARI de estos anejos que se situaban entre módulos de vivienda y vivienda de 40 metros cuadrados, que de alguna manera se anejaban de manera continua, ¿no?, a cada una de las viviendas que tenían a sus lados, en este caso, y aprovechando que generamos todas las viviendas mirando a estas orientaciones y a estas fachadas sur y suroeste, y que tenemos la zona con peor orientación sin equipar, pues decidimos generar unos espacios que les llamamos habitaciones satélites, unos espacios que entendemos como habitaciones autónomas que se pueden agregar a las viviendas, de tal manera que las viviendas base, que en general son de 60 metros cuadrados y de 40 metros cuadrados en el caso de Sotrac, se pueden ampliar con estas habitaciones satélites, que serían en un caso de 15 metros cuadrados y en otro caso sería de 20 metros cuadrados porque contempla un lavabo. Aquí podéis ver una imagen de la planta, aquí estaría girada, ¿vale? Esto sería la fachada sur y esto sería la fachada suroeste, con toda la consecución de viviendas a las cuales se accede mediante esta pasarela. Un patio que, debido al hecho de tener 3 fachadas y debido al hecho de que la normativa urbanística nos obliga casi a densificar mucho más el edificio, recordar que por una misma parcela o por una misma superficie de parcela y por una misma superficie construida de unos 3.000 metros cuadrados, en el edificio de Sotrac tenemos 38 viviendas y en el edificio de La Borda solo 28. Por eso, entre otras cosas, pues el patio es mucho más pequeño. Pues aquí veis estos espacios de habitaciones satélites, ¿no?, que se pueden ir agregando a cada una de las viviendas en función de la necesidad o elección de las usuarias. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo en este caso han quedado estas habitaciones satélite en el caso de Sotrac. Son habitaciones que permiten también cierta flexibilidad, y esta flexibilidad la podemos visualizar ya en la planta primera, ¿no? Esto sería planta primera, segunda, tercera y sexta. En planta primera, estas habitaciones satélite no se entienden como espacios habitables agregables a las viviendas, sino que se entienden como las habitaciones de invitados. Así pues, tenemos 2 habitaciones de 12 metros cuadrados con un lavabo asociado completo. Y aquí podéis ver diversas distribuciones del espacio o de los espacios o de estas habitaciones satélites, donde podemos ver los diferentes usos que a día de hoy nos podemos imaginar, aunque creemos firmemente que con el día de mañana muchos otros usos van a ser posibles en estos espacios, ¿no? En este caso, un despacho profesional, era una unidad familiar que una de las personas trabajaba en casa, pues sobre todo en tiempos de COVID, mucha gente hubiese agradecido poder tener un espacio independiente donde poder desarrollar tu actividad profesional y después volver a tu vivienda casi en zapatillas, ¿no? En este otro caso también es bastante recurrente es el caso de una abuela que ha vuelto a vivir a casa con su hija y su nieto, y de alguna manera pues tiene esta necesidad de tener cierta independencia. Así pues, tiene su habitación aquí con su lavabo asociado, pero obviamente, justamente tienen su vivienda delante, obviamente pues irá a cocinar a su propia casa, que en realidad también será la de su hija y la de su nieto. Este caso también podría ser muy parecido al caso de un adolescente que antes de emanciparse, pues bueno, empieza a tener cierta necesidad de independencia respecto a sus padres. Y el último concepto con el que queríamos trabajar es, en este caso, un modelo habitacional bastante expandido en otros países como Suiza y como Alemania, que es el modelo del clúster, que básicamente se desarrolla en la planta tercera del edificio de Sotrac y que es un modelo, digamos, que le podríamos llamar como una pequeña cooperativa dentro de la cooperativa.
las viviendas ceden una superficie de entre un 15 y un 20% de su superficie útil para generar un gran espacio comunitario donde se va a desarrollar gran parte de la vida de estas unidades familiares. En este caso, si en una planta tipo teníamos 7 viviendas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este caso eliminamos una de estas viviendas, pero donde teníamos 2 viviendas en la planta tipo, aquí tenemos 3 viviendas. Todas estas viviendas se equipan con un pequeño lavabo y con un pequeño office de 2-3 módulos, porque entendemos que la mayor parte de la vida se va a realizar en este espacio comunitario, ¿no? Sala de estar, una cocina totalmente equipada que, digamos, a nivel de precio compensa el hecho de que el resto de espacios privativos tiene una cocina muy pequeñita, zona de sala de estar y, evidentemente, entendemos este espacio comunitario como el espacio con las mejores condiciones, ¿no? Es un espacio con salida directa al parque, a la mejor orientación y con una fachada totalmente abierta a la zona del patio interior. Por último, una última imagen de cómo entendemos el edificio. Un edificio lo más cerrado posible a lo que sería la vía rodada y lo más abierto posible a la zona del parque de Can Batlló, a las vistas y, evidentemente, a la captación solar. Bueno, y ya para acabar, después de esta chapa un poquito más técnica al final, pues no queríamos dejar de recordar que nos sentimos como una pequeña parte del todo que es necesario para que estos proyectos vayan adelante. Y al final entendemos que son las usuarias, las promotoras del edificio y las que acaban asumiendo los riesgos que a nosotros nos permiten ir explorando con modelos habitacionales. Así que bueno, muchas gracias, esperemos que os haya gustado y si tenéis alguna preguntita pues podemos acabar de hablarlo. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Venga, va. Bueno, lo primero, enhorabuena. Un momentito, porque lo tenemos. Me pongo con él aquí, no pasa nada. No, Vale. ¿Quién habla tú? Sí. Sí, porque lo tenemos. Necesita hablar en inglés. Sí, pues espera. Bueno, la verdad que tengo un montón de preguntas porque es súper novedoso aquí, todo así, ¿no? Y como además lo han definido perfectamente desde el control del principio, gestión con la gente, hasta todo el tema de climatización y tal. El segundo proyecto, cuando se presentan a concurso, pueden presentarse directamente ya como cooperativa y van como con la gente que ya se va a meter en el edificio. Es que eso no lo entendí muy bien. Súper no. A ver, en el caso del segundo proyecto, en 2010, digamos que, para que nos entendamos, era un grupo de socias expectantes de la borda, es decir, socias que estaban esperando entrar a vivir. Este grupo llegó un momento que ya era de 30 personas, 30-40 personas, y la gente de la borda dijo, oye, aquí no vais a entrar a vivir ni en los 75 años de derecho de uso que tenemos del solar. Así que la borda puso en contacto a todo este grupo de gente para que intentaran formalizar o generar un nuevo proyecto de vivienda cooperativa. Estuvieron 2 años trabajando hasta que el Ayuntamiento de Barcelona sacó un solar a concurso. De hecho, en el mismo concurso sacó 6 solares. A estos solares, los grupos generados o formalizados se tenían que presentar junto con equipos técnicos, es decir, equipos de arquitectos, equipos de economistas y equipos de juristas, ¿vale? Un equipo completo para presentar un proyecto arquitectónico, un proyecto económico y un proyecto jurídico. No se presentaban como cooperativas, sino que podían ser asociación, pero si eran adjudicatarias del solar, es decir, ganadoras del solar, tenían un tiempo límite para formalizar la cooperativa, que creo que eran entre 3 y 6 meses.
Una vez formalizada la cooperativa y adjudicado el solar, pues ya simplemente es cuestión de desarrollar todo el proyecto, construirlo y entrar a vivir. ¿Y podrías explicar un poquito la gestión económica? ¿En qué sentido? Bueno, lo que sepas. Pero del concurso. Sí, o sea, ¿cómo plantean desde el principio hacer esa cooperativa? O sea, que las aportaciones, quién les subvenciona también. Vale, sí. Sí, te explico el caso de la borda. En el caso de la borda, evidentemente el solar lo cede el ayuntamiento, por lo tanto no hay que pagar ningún tipo de coste por el solar. A partir de aquí hay que pagar un edificio. En el caso de la borda, 3 millones de euros. El edificio no solo es el ladrillo o la madera en este caso, sino que aparte son todos los equipos técnicos, todos los equipos económicos y de los equipos jurídicos para formalizar la cooperativa, para hacer el plan económico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto supone un coste de promoción, que si el coste de obra eran de 3 millones, para hacernos una idea, el coste de promoción ascendía casi a los 4 millones. ¿Vale? Entonces, esto hay que pagarlo. Entonces, lo que en el caso de la borda se hizo mediante préstamos de entidades de la economía social y solidaria. ¿Vale? En este caso, el COP57. El COP57 puso el 80% y las usuarias, es decir, todas las unidades de convivencia pusieron el 20%. Este 20% se asocia a una cuota inicial que en el caso de la borda eran 18.500, es decir, 18.500 por 28 viviendas es el 20% del coste de toda la operación. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se paga una cuota de uso asociable a un alquiler mensual, que en el caso de la borda la media está en unos 500 euros. ¿Vale? Entonces, una vez han transcurrido unos 25 años, que es cuando se ha acabado de pagar el préstamo pedido a la entidad financiera, es cuando estas cuotas de uso se pueden rebajar. La idea no es rebajarlas de 500 euros al mes de media a 100 euros, sino que la idea es poderlas mantener en 300, 350. ¿Por qué? Porque la idea es, con el tiempo, en lugar de tener que pedir otras cooperativas dinero a entidades financieras, poderlos pedir a otras cooperativas. Así pues, si yo reduzco la cuota de uso en lugar de a 500 a 300, permito de alguna manera ir acumulando capital que podrá luego ser prestado a otras cooperativas para generar sus proyectos. Para no ocupar más lo de la estructura de madera es solo hasta las 6 plantas. ¿Solo te permite esa estructura de madera 6 plantas? No, más. En Barcelona ahora mismo se está ejecutando un proyecto de 8 plantas, si te vas a Noruega se van a las 20 plantas. Digamos que aquí somos novatos en esto, pero en el norte de Europa llevan años ya trabajando con este material. Bueno, muchas gracias por la charla y sobre todo por la experiencia que han transmitido en todos estos años. A ver si consigo hacer la pregunta. Es evidente que la borda tiene mucho de la col, ¿no? O sea, que el alma de la borda está en el trabajo de la col, ¿no? Una vez que ya está hecho el edificio que están viviendo ahí dentro, ¿cuánto queda de eso? Es decir, ¿cuánto de empuje del grupo y del proyecto comunitario depende aún del empuje de la col? Sí, me lo puedes contar. Partimos de la base de que 5 socias de la col viven ahí. Entonces, no, el empuje es mucho y un alto grado. Es decir, digamos que la parte técnica, ¿no? o de la gente que tenía conocimientos técnicas ha pasado en segundo plano, y la parte que tiene pues más conocimientos de la parte relacional, de convivencia, es la que ha pasado a un primer plano, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente después de un proceso de 4 años con muchos altibajos, pues después de entrar a vivir, pues digamos que se bajó un poquito el suflé, ¿no? Y la gente dijo, bueno, quiero estar viviendo un poquito tranquila y luego ya veremos, pero ahora están volviendo a subir un poquito este suflé y la convivencia es fantástica, siguen habiendo todavía espacios pues por acabar y por terminar, y poquito a poco pues se van haciendo mejoras e implementaciones. Así que yo entiendo que esto es un work in progress y con el final del edificio no se acaba, el trabajo técnico no se acaba. De hecho, ya nos gustaría a nosotros poder
trabajar mucho más ¿no? en la vida útil del edificio, pero bueno, a veces los recursos económicos no nos permiten. Cabe decir que también pues, a través de muchas subvenciones se están empezando a monitorizar más viviendas, ¿no? Y a generar todo un tipo de información que permite ir generando mejoras en el edificio. Y eso era lo otro que te iba a preguntar, si está accesible esa monitorización actualmente o la información, me refiero, si la tienen accesible. La información la trabajan los ingenieros junto con nosotros. Creo que hay algo de documentación que tenemos abierta, no sé si de alguna charla o algún PDF enviado, de algún Twitter o algo. Creo que hay un Twitter bastante completo de todo este tema de la monitorización. Básicamente es monitorización de viviendas, es decir, para ver el funcionamiento climático, para ver si estos sistemas pasivos que se basan en la gestión del usuario, pues al final se traducen en unas temperaturas de confort aceptables según las simulaciones. Pero creo que sí que hay algo abierto. Vamos a ver, yo quería preguntar, hay una cosa que me llama mucho la atención, es el tema de las habitaciones que no están en la propia vivienda, o sea, libres, o satélites, como le llaman ustedes. Vamos a ver, me sorprende un poco porque, por ejemplo, para un proyecto de viviendas no protegidas, ¿existe alguna norma o existe algún impedimento legal para hacer ese tipo de habitaciones? No. Satélite. No existe ningún impedimento porque básicamente no está normativizado. Al final lo que tenemos que cumplir en el caso de Barcelona es una superficie mínima por viviendas y a partir de ahí, en el caso de Barcelona, estas habitaciones satélite se entienden como espacios habitables. Estos espacios habitables, lo que sí que está claro es que jamás pueden sumar superficie para llegar a los 40 metros cuadrados en el caso de Barcelona. Es decir, los 40 metros cuadrados mínimos tienen que estar siempre de manera continua. Entonces, estos espacios al final son unos espacios que se pueden agregar, gestionables por la cooperativa y que ni siquiera a nivel acústico cumplen los requisitos que deberían cumplir las viviendas. Al final, echa la ley un poquito, echa la trampa y de alguna manera, si cumplimos la normativa en el caso de las viviendas, pues estos espacios satélite son totalmente... De hecho, en la borda, la normativa la cumplíamos con la pastilla de 40 metros cuadrados que antes Ari explicaba que era de color verde. Los espacios anejos tenían la misma condición que tienen estos espacios anejos de aquí. Y perdona, y otra cosa, hablaban de la construcción por fase, sí. O sea, pero es un edificio único, ¿no? O sea, ¿puedes explicar un poco? Porque vamos, yo lo que veía que, que habían casos, por ejemplo, donde habían aspectos de la vivienda que no se habían completado, que se habían dejado un poco como pendientes para finalizar. O sea, de cara a una vez a obtener, no sé, la licencia de primera ocupación por parte de los ayuntamientos, ¿se puede hacer así? O sea, dejarlo, digamos, sin terminar en su totalidad la vivienda. No, todo lo que sea vivienda tiene que estar acabado. Tiene que estar acabado para que cumpla normativa. En el caso, por ejemplo, de la Borda y en el caso de Barcelona, las viviendas de 40 metros cuadrados no están obligadas a tener distribución. Por el hecho de ser viviendas de un tamaño muy pequeño, no tienen esta obligatoriedad de tener distribución, es decir, de tener habitaciones cerradas. Entonces, la idea de trabajar con estos anejos, que son unos espacios que no se asocian a ninguna vivienda, hace que al final nosotros hemos generado una pastilla de viviendas de 40 metros cuadrados que no hace falta que tengamos que distribuir, porque ya cumplen la normativa. En el caso de que estuvieran sumados los anejos y eso fuese ya una vivienda completa con 3 habitaciones, ahí sí que tendríamos que empezar a cerrar espacios. Luego, a partir de ahí, la pintura, pues no se hizo la pintura ni de la mayoría de espacios comunitarios ni de las viviendas. Cada usuaria decidía si se pintaba o no y cuándo se pintaba la vivienda. De hecho, 3 años y medio más tarde, hay una vivienda ocupada por 3 chavales que todavía está sin pintar, con el pladur visto, y es fantástica. Y los espacios comunitarios, como en este caso la cocina, sala, comedor, en este caso ya está el pavimento, pero se dejó sin pavimento, sin equipar la cocina y sin ningún tipo de revestimiento ni instalación eléctrica, pero no es un espacio que normativamente necesite el edificio para funcionar. Entonces, obviamente, todo aquello que es normativo hay que cumplirlo, todo lo que no es lo que se deja por ejecutar. Gracias.
Buenas. Usted dijeron que para el caso de la borda fue necesario contar con un equipo de economistas y un equipo de juristas. ¿Notaron un apoyo o que compartieran un poco estos ideales que comparten ustedes y esta como manera de intención de fomentar nuevas maneras de vivir, de habitar y demás? Porque supongo que es fundamental, ¿no?, que contar con este apoyo de administraciones o de otros profesionales para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Sí. ¿Respondo? Bueno, tuvimos la gran suerte de trabajar con un equipo de economistas y juristas que... Perdonad que se llama La ciutat invisible, que ya conocíamos desde el 2009 cuando entramos en el barrio. Es un equipo, básicamente, una de sus funciones es la de generar cooperativas de todo tipo. Entonces, ellos de hecho fueron los que nos introdujeron en la opción cooperativa, así que de alguna manera podemos decir que nosotros íbamos de su mano y no ellos de nuestra mano. Así que el apoyo lo teníamos en su totalidad. Hola, yo les quería preguntar si nos podrían un poquito contar por encima cuáles son los criterios. Perdón que yo tenga las gafas de sol, pero es que se me olvidaron las de vista en casa, no es que se haya aquí. ¿Cuáles son los criterios para ser usuarias de las viviendas? Dale. Básicamente, ser socia de la cooperativa y al final cada cooperativa decide un poquito cuáles son sus condiciones. En el caso, por ejemplo, de la borda y de Sutrac, pues es una asistencia y una implicación, una asistencia a las asambleas que normalmente se hacen quincenales, mensuales, una asistencia y participación a las diferentes comisiones de trabajo de las cuales se subdivide la borda, y obviamente el pago de las cuotas iniciales y las cuotas de uso. A partir de ahí, en principio, cualquier persona tiene cabida. Luego, evidentemente, lo que sí que es importante es que todas estas cooperativas de cesión de uso que están en solares de protección oficial, todas las usuarias o todas las unidades de convivencia tienen que cumplir los requisitos de protección oficial, es decir, tener unas rentas por debajo de la normativa en cada municipio o en cada comunidad autónoma. Ni tampoco tener propiedades, ni tampoco, no recuerdo la última. Pero básicamente, si tú cumples requisitos de protección oficial y cumples un poquito con la normativa o el régimen interno decidido por la cooperativa, todo el mundo puede entrar. Gracias. Sí, 3 preguntas rápidas. Una, si existe ya una idea de cambiar de espacios, quiero decir, los 28 socios, si se han planteado en algún momento el que haya un trasvase de una vivienda a otra, lo planteaba al principio. La segunda pregunta es cuántos miembros de la COL van a participar en la segunda promoción. Y la tercera es cómo se sobrelleva el éxito, digamos, de ser visitados ahora por el resto del mundo. No, a ver, en el caso de la borda ya ha habido cambios porque había un piso compartido y este piso se ha separado, entonces ya se ha tenido que separar dos viviendas, era una vivienda, se ha tenido que separar en 2 viviendas. Sí que es verdad que el tema de la adaptabilidad también es complejo, ¿no? Porque sobre todo en el caso de la borda es difícil tiene que dar la coincidencia de que tú quieras crecer y el de tu lado quiera decrecer. Por eso también el paso más allá, ¿no?, con las habitaciones satélite, ¿no? Que sí que es verdad que no estamos acostumbrados a pensar en vivienda discontinua, pero por otro lado nos permite mucha más flexibilidad. Entonces, aquí también había, aparte por temas de forma y tal, del solar, pero sí que era como vamos a experimentar a ver qué pasa con esto, porque seguramente nos dará mucho más margen de cambio, ¿no? Y al final, pues, bueno, también convencer a la gente de que
al final el edificio es la casa, entonces sí que es una vivienda discontinua, pero bueno, tú estás dentro de tu casa, ¿no? Que es el edificio, si tienes que cambiar de planta, pues tampoco no es, no sé, tendría que ser como un poco tu propia casa. La segunda pregunta, ¿qué? Vale. No, mira, y volviendo a la primera pregunta, que también está bien comentarlo, en el caso de la borda, lo que hemos dicho de cambios y tal, hay un socio habitante que ha pedido una excedencia y porque quiere probar de irse a vivir a Extremadura, entonces durante un año se va y su piso, pues ha entrado una persona con la condición de saber que quizá pues dentro de un año se tiene que ir, ¿no? Pero ya es un pequeño cambio que está pasando. Entonces, bueno, también ver cómo van a gestionar el tema de la entrada de nuevas socias, ¿no? Cómo se relacionan pues con todo el proceso que ya lleva la comunidad de la borda, ¿no? Pero también al final la cooperativa pues tiene que poder absorber estos cambios y estas modificaciones, ¿no? Porque también es un poco su razón de ser. La segunda pregunta, que es ¿cuántas socias de la COL vamos a vivir a Soutrac? La respuesta es 4. O sea que también, bueno, también es importante para nosotros este proyecto porque formamos parte de, ¿no? Algunas de nosotras formamos parte de ellos, ¿no? Y la tercera, no me acuerdo qué era. ¿Cómo se sobrelleva esto de ser...? No, o sea, no sé, intentamos, bueno, no... Sí, pies en el suelo, o sea, sí que es verdad que pues es importante y tal, pero bueno, hay muchos casos de colectivos que también han hecho cosas muy interesantes, entonces, bueno, intentar pues mantenernos, que al final el día a día, ¿no? Y es lo que te hace pues tirar adelante, o sea que en este sentido no... Hola, buenas tardes. Hola. Felicitarles por la exposición. Gracias. Y me surgen 2 preguntas a raíz de lo que acabas de comentar. La primera es, estos espacios satélites supone un coste muy elevado a la hora de sumar estos espacios para la cooperativa, por un lado, y por otro, hablabas ahora de una persona socia que se traslada, pide una excedencia para trasladarse. ¿Cómo gestionan el capital social que se supone que debe pagar esta segunda persona que ahora va a llegar al ser solo por un año? Vale, te respondo primero la segunda. Al final, las cooperativas también, sí que es verdad que por estatutos sí que se rigen, ¿no?, las condiciones que tienes como socia, pero igualmente, bueno, también hay un régimen interno que puede acabar de caracterizar cada cooperativa. En el caso de la borda, la socia excedente pide un año y el capital de momento no se le devuelve. Y la persona que entra a ocupar este piso tampoco de momento no paga capital inicial. Lo que sí que está pagando es la cuota de uso de la vivienda, ¿vale? Entonces, y luego pues sí que está regulado, ahora no sé si pues tienes un máximo de un año o 2 como socia excedente, y luego sí que te tienes que decidir a ver pues si te vas o te quedas, ¿no? No puede ser indefinido. Y la primera, lo de las habitaciones satélite, bueno, las habitaciones satélites, como corresponden a una vivienda, pues quien paga, o sea, se paga la parte correspondiente a los metros cuadrados. No, en la construcción. Vale, això para la cooperativa, ¿no? No sé, es que yo no tengo claro. Mirko lo controla más el tema. No, en la construcción entendemos las habitaciones satélite como un espacio más de vivienda, lo que en lugar de ser continua es discontinua. Pero se contabiliza entonces como espacio común inicialmente, solo que si en un momento se anexa una socia, la anexa a su vivienda, sí que pagaría los metros. Para la aportación inicial, las habitaciones satélite no suman. No. Eso lo entiendo, a ver si consigo transmitir mi pregunta. A ver. A la hora de el capital social es uno. Correcto. Aporta una cantidad X. Pero esos espacios, esas habitaciones satélites, suponen un coste, porque en principio no pertenece a nadie, pertenece a la cooperativa en general, no igual que la vivienda, pero se contabilizan como espacios comunes, entiendo.
Solo que luego si en un momento determinado un socio o una socia decide acceder a uno de esos espacios, evidentemente paga ese canon de uso durante el tiempo de X, pero el coste general, ¿cómo se contabiliza? No sé si consigo. Sí, a ver, en realidad en este caso tenemos la parte de... Sí, ya. En este caso tenemos la parte de vivienda, tenemos la parte de las habitaciones satélite, que son los espacios que entendemos como espacios habitables, que no son vivienda pero tampoco son espacios comunitarios, y luego los espacios comunitarios. A partir de aquí, digamos que es el coste asociado a la construcción de estos espacios es el mismo coste que el de la vivienda y que el del espacio comunitario. Al final es un precio euro metro cuadrado para toda la promoción y no diferenciamos entre vivienda, espacio comunitario o espacio de habitación satélite. Una preguntita nada más. ¿Han pensado dar el salto para obtener solares que no sean de uso público? Por el tema de saltarse lo de que los usuarios tengan que cumplir las condiciones de vivienda de protección oficial. Sí, digamos que nosotros como técnicos estamos acompañando en este caso a dos cooperativas de vivienda que han accedido a solares privados. Nosotros les acompañamos como técnicos. El único hándicap es que aparte de pagar el edificio tienes que pagar el solar. En el caso de Barcelona igual tiene el mismo coste que el edificio. Es decir, una cuota inicial que podría ser de 20 o 25.000 euros en un solar privado pasaría a 45 o 50.000 euros. Entonces, eso para la asequibilidad de la vivienda cooperativa y del modelo, pues bueno, es un hándicap a día de hoy. Sí, ¿y tendría que seguir el mismo proceso que estáis haciendo de agruparos con economistas y juristas o es otro tipo de proceso aparte porque no hay presentación a concurso? No, sería lo mismo, porque al final hay que formalizar la cooperativa. Al final no nos olvidemos que una cooperativa de viviendas no deja de ser una empresa, por lo tanto hay que presentar números a final de año, hay que, digamos, hacer una serie de pedagogía y formación sobre las personas que forman la cooperativa, que en la mayoría de casos no tienen ni idea. Entonces es necesario un equipo de juristas para todo ello, y es necesario un equipo de economistas, pues porque el plan financiero a 25 o 30 años que implica una promoción de 2, 3, 4 o 5 millones de euros es importante. Nosotros no. Nosotros no, pero hay un proyecto que se llama CAN 70. CAN 70, sí. Y que es de senior, sí, pero nosotros no estamos tratando. De momento son proyectos intergeneracionales, desde 78 años creo que la persona mayor de Sotrac hasta... También los extremos siempre cuestan, ¿no? Es decir, personas muy mayores o personas muy jóvenes, porque al final las jóvenes no tienen recursos, ¿no? En el caso de los 3 chavales que os comentaba antes, la idea inicial era que los padres de uno de ellos entrasen, pero no cumplían las condiciones de renta porque las superaban, porque los dos eran profesores, y al final decidieron pues hacer la aportación inicial para meter a uno de sus hijos con sus 2 amiguetes. Pero bueno, si no es así, es muy difícil que gente de 20, 25 años pueda entrar en un proyecto así.